¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este canal de Doctor Sin Bata y ahora con ustedes el tema de las noticias del área médica más importantes de estos últimos días. Definitivamente los últimos 15 o 20 días se los ha llevado el tema del coronavirus y por eso vamos a iniciar con estas noticias del coronavirus. Italia es el país más afectado de toda Europa con el tema del coronavirus. Ya ordenaron cerrar de todo Italia universidades y escuelas en general por este tema del coronavirus. A partir del 4 de marzo se indicó el cierre de todo el sistema escolar italiano, pero ojo, ya desde 2 o 3 semanas antes ya habían ordenado en algunas ciudades, puntos muy específicos donde está muy presente el coronavirus, el hecho de cerrar escuelas. Entonces esto nada más es una ampliación a todo el país. Y el coronavirus obviamente ha llegado al continente americano y ahora le toca a Argentina detectar el primer caso en su país de coronavirus. Hasta ahorita más o menos, recuerden que hay algunas páginas que dicen una cosa, otras obviamente traen otra información, ya sea de más o de menos casos. La información que les presentamos es al día, pero puede haber ciertas variaciones y por supuesto que muchos de los gobiernos pues modifican estas cifras, ¿no? Lamentablemente. Ecuador con 7 casos, México con 5, muy leve en México, ya hay 1 o 2 pacientes dados de alta, Brasil con 2, República Dominicana con 1 y definitivamente China es el que mayor problema tiene, ya alrededor de 92,000 casos y 3,300 muertos en números redondos. En la Ciudad de México se confirman 4 casos de sarampión. Ustedes van a decir, oye, ¿sarampión? Sí, sarampión, una enfermedad erradicada en México y hoy en día tenemos a 2 menores y a 2 adultos ya con la enfermedad presente del sarampión. Los 2 menores se detectaron en la Ciudad de México y los 2 adultos dentro de un penal de la Ciudad de México y obviamente se están haciendo los cercos epidemiológicos. Un cerco epidemiológico quiere decir que donde están las personas que viven con el sarampión ya detectados, se va a hacer un rastreo 25 cuadras a la redonda, o sea, 25 manzanas a la redonda para ver si hay algún otro paciente con sarampión y por supuesto aplicar las vacunas. Ya las autoridades informaron que vacunaron a más de 4,000 personas en esas 25 manzanas alrededor de estos pacientes y 3,000 vacunas dentro del cerezo donde están estas personas con sarampión. La mejor manera de prevenir el sarampión es vacunarse. Estas personas que están enfermas es por 2 motivos. Primero, porque en Estados Unidos hay unos líderes tremendamente mal informados que utilizan a personas que también tienen un alto grado de ignorancia y mucha predicción por ciertas religiones, sí, es por tema de religión, que no se quieren vacunar porque no creen en las vacunas, piensan que les hacen daño, que hacen autismo, etc. Y el sarampión ha vuelto a Estados Unidos por estos grupos de personas que no se quieren vacunar y algunas de estas personas que contagian a otras viajan a México y en México se detectan este tipo de enfermedades. Pero no tenemos sarampión en México más que casos muy aislados. Y la Secretaría de Salud ha comprobado genéticamente que se estudia el sarampión y determina que son cepas que vienen de Estados Unidos, porque obviamente en Sudamérica también hay sarampión en algunos países, pero las cepas son diferentes. Entonces, la mejor manera que tú puedes prevenir un contagio de sarampión es vacúnate. Casi toda la población mexicana se vacuna al año, o sea, casi todos la tenemos, pero donde no todos la tenemos es a los 6 años, porque las personas piensan que es una sola vacuna y la realidad es que hay que aplicar un refuerzo a los 6 años. Entonces, si tienes hijos en menores de unos 7, 8 años, revisa su cartilla de vacunación de que verdaderamente tengan ahí registrado su vacuna del sarampión en 1 año y cuando cumplieron 6 años. Y si vives en la Ciudad de México, con mayor razón, porque ahí está el brote. El foco europeo ya dijimos que está en Italia. En Italia llevan ya 107 muertos y 3,000 casos registrados. O sea, está realmente alarmante el tema de Italia porque el número de casos sigue creciendo día con día. O sea, la curva de crecimiento es impresionante en Italia, cómo se está haciendo más y más contagios cada día. El uso del cubrebocas. Híjole, aquí el cubrebocas es verdaderamente una contradicción. Me van a matar algunos, pero el cubrebocas no sirve de mucho para el tema del contagio
para para la persona que no está contagiada. O sea, si yo no tengo coronavirus y me pongo un cubreboca, difícilmente me va a cubrir o me va a proteger de que una persona me infecte a mí. A diferencia de las personas que tienen el coronavirus, estas personas sí hay que ponerles el cubreboca para que no diseminen la enfermedad. Hay estudios que revelan que no todos los cubrebocas son buenos. O sea, hay específicamente cubrebocas que aíslan perfectamente alrededor de la nariz y de la boca, y además que tienen la capacidad de filtrar micropartículas, porque recuerden que los virus son muy pero muy pequeños. Entonces un cubrebocas normal, de esos de los que utilizan los doctores en las cirugías o en los hospitales, no sirve para nada en el uso contra el coronavirus. Entonces esta psicosis de no ser contagiado del coronavirus ha hecho que haya una escasez de cubrebocas en los hospitales, y que muchos doctores o enfermos de cáncer, enfermos con ciertas enfermedades que les bajan el sistema inmunológico, como por ejemplo HIV o los trasplantados de riñón o algún otro órgano, que les dan medicamento para bajar el sistema inmunológico y no hay el rechazo. Entonces estos pacientes están sufriendo mucho por un tema de cubrebocas y ellos sí lo necesitan. Al grado que Francia confisca las reservas. O sea, Francia ordenó que las fábricas de cubrebocas se los dieran directamente al gobierno, o directamente ahí que no salgan de esas fábricas, para que el gobierno decidiera dónde van a ir esos cubrebocas. Otros países como Rusia y Alemania han hecho el decreto presidencial para que prohíban la exportación de estos cubrebocas, porque obviamente iban a dejar a estos países sin el insumo, ¿no? Recuerden que el coronavirus ya llegó a 81 países y regiones, lleva ya 100,000 contagios. O sea, hay 100,000 personas en el mundo contagiadas de esta enfermedad, y números redondos, 3,300 muertos. De estos la mayoría en China y algunos pocos comparativamente, pero alarmante también el número en Italia, que ya va arriba de 100 muertos. En noticias en México, triste noticia. Muere la tercera persona Bueno, les pongo en contexto. Hace unos días en el hospital de Pemex en Tabasco se aplicaron unos medicamentos a unos pacientes, y el medicamento venía contaminado, aparentemente con 4 bacterias diferentes, y esto hizo obviamente que los pacientes se enfermaran. Pemex reporta que son 56 pacientes los que tuvieron este problema. 13 pacientes se han ido a su casa y se les ha dado tratamiento ambulatorio. Hay 43 pacientes hospitalizados, de los cuales 35 están estables, pero ojo, 8 están graves, están en terapia intensiva. Ojo, terapia intensiva es estar entre la vida y la muerte. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Y lamentablemente el tercer paciente que recibió este medicamento contaminado falleció. Los familiares lo están confirmando. Y por otro lado tenemos familiares muy enojados porque dicen que también no son 56 pacientes, que son muchos más. Entonces, bueno, a final de cuentas el gobierno hará la investigación para saber de dónde vino esta contaminación, si fue por una mala manipulación de los médicos, que yo lo dudo porque son muchísimos pacientes, o si vino ya el medicamento con esas 4 bacterias desde la fábrica, desde donde se envasó ese producto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Van a hacer las averiguaciones y estaremos al pendiente de estos pacientes, que esto es muy triste porque no debería de pasar, ¿no? Muchas gracias por ver este video, que tengan excelente día y bueno, muy pronto más noticias de la industria médica. Gracias.